Hola Acuario, bienvenidos a vuestra lectura mensual para este mes de septiembre de 2024. Vamos a ver Acuario, ¿qué mensajes hay para vosotros? Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Mirar Acuario, yo veo que es un mes en el que siento todo el esfuerzo que se haya estado haciendo bien por conseguir algo o por conseguir que se viese manifestado, materializado, alcanzar algo que vosotros deseabais. En este mes de septiembre va a coger todo una velocidad mucho más grande de la que vosotros incluso estáis esperando para llegar a esa conclusión. Es como poner ya esa última pieza del puzzle que ya concluye una etapa, un ciclo o una situación por la que estabais esperando o la que siento algo que ha costado mucho, que os ha desgastado mucho, porque no se haya podido comprender quizá, más que sí, es no haber comprendido el mismo proceso en sí mismo, los grandes aprendizajes y enseñanzas que venían a traer determinadas situaciones. Que todo fuese más lento tenía también su razón de ser, pero quizá nos hemos quedado como en ese aspecto de la negatividad o la queja y muy en el aspecto de quizá esa vibración más baja, vibrando más en miedo, en carencia, en el no llega aquello por lo que estoy pidiendo o estoy esperando o por lo que me estoy sacrificando y esforzando mucho, y siento que este mes de septiembre va a coger todo una mayor velocidad y van a llegar resoluciones ante situaciones que estuviesen como más bloqueadas, más estancadas o con pendientes de algún tipo de resolución. Así que en ese aspecto va a ser un mes muy positivo. Vamos a ver qué más información nos da el tarot. De todas formas, siento que vais a llegar también como a esa comprensión de que todo ese proceso de mayores, es que siento este aspecto como de penurias o que vosotros lo hayáis sentido como tal, tenía también un significado y traía un aprendizaje y una enseñanza muy grande, quizá de mostrar esa fortaleza, ese valor, esa persistencia ante las situaciones de mayor dificultad, y que todo eso al final os va a hacer más fuertes o haya hecho que cojáis esa mayor seguridad en vosotros y que confiéis en todo el aspecto de gran potencial que hay en vosotros también. Lo que pasa es que siento que no se ha vivido bien. Como que podáis sentir que es un precio muy caro el que se ha pagado para llegar a determinado fortalecimiento o valor en vosotros. Porque haya habido ahí como mucha resistencia en las situaciones que se han vivido. Pero siento que es un mes en el que vais a empezar a ver el resultado de esa perseverancia, de esa constancia y de todo aquello que en un momento os pudo de alguna forma crear bastantes conflictos con vosotros mismos. Tenemos la carta del mago, la carta del 6 de espadas, o sea que se pasa a otra cosa, la carta de la luna, el 5 de espadas, que es donde veo esos grandes conflictos que sí se han podido dar con otras personas, pero ese conflicto empezaba en vuestro interior con vosotros mismos, y el caballero de copas. Sí, Acuario, y lo que no se está viendo, veis, es el caballero de oros, que es donde veo este aspecto de que todo haya sido muy lento, como que se ha podido perder en momentos esa paciencia, esa esperanza, esa confianza incluso en la misma vida, no creyendo en que ya hubiese salida o hubiese solución para determinadas cosas por las que estabais esperando que se diera esa resolución o ese resultado, alcanzar ese objetivo, para cada uno en la forma o el ámbito al que pueda hacer referencia, y que eso os haya desgastado al punto de sentir que os teníais que esforzar muchísimo para poder hacer que las situaciones avanzaran, pero había ahí un proceso de sanación para algunos y de valoración para otros, al punto de ver que
sí que sois capaces de todo aquello que os propongáis y que sí se ha podido salir adelante, aun y con todas las dificultades o aún no contando con las ayudas o con lo que vosotros en un primer momento contabais o creíais contar en un principio, que es lo que os ha podido llevar a ese conflicto con vosotros y que se haya podido exteriorizar y ver manifestado en ese conflicto con otras personas también. Esas diferencias de opinión, esas luchas de ego en el que cada uno quiere tener la razón o en el que luchamos por algo a lo mejor más material o por conseguir algo que se vea materializado, manifestado en un tiempo más corto, como cogiendo esos atajos de alguna forma. Así que era un proceso lento porque también traía el descubrimiento de todo este vuestro gran potencial. Es la carta del mago, en la que de alguna forma el mismo proceso te enseña a ver que tú tienes el poder de manifestar y crear la realidad que tú deseas, pero no solo con las acciones, también en ese estado de confianza y de vibración en el que te mantengas, es lo que automáticamente también puedas estar atrayendo. Y aquí en este 6 de espadas siento esta necesidad o en lo que os pueda beneficiar ese cambio de actitud en lo referente a los pensamientos, quizá no centrarme tanto en lo negativo o en lo que no tengo, en lo que todavía no he conseguido, y ponerme con una actitud más determinada y optimista en dirigirme o abrirme a todos esos cambios o hacer las cosas de una forma diferente para conseguir ver materializado aquello que deseo. Es como que la misma situación de dificultad os ha podido hacer ver más formas en cómo poder salir adelante, y ahí es donde veo este aspecto más positivo en el cambio de actitud y de creencias, en el que en un primer momento podía verlo todo perdido y que no había más salida ni más soluciones, y en realidad la misma situación de dificultad te ha hecho ver que has podido salir adelante, que no necesitabas quizá tanto como creías necesitar determinadas cosas o a determinadas personas, y darte ese valor y ver toda ese aspecto de recursos ilimitados que hay en ti para poder ir hacia adelante o salir hacia adelante ante una situación de mayor dificultad. Sí que es cierto que el desafío y el reto para este mes es no volver a caer como en esa negatividad, en esa inseguridad, en esa desconfianza, en ese no verse uno capaz o no sentir que es capaz de hacer frente a determinadas situaciones. Es dejar de repetir de forma inconsciente esos patrones repetitivos del pasado y abrirnos a una nueva forma de pensar o a una nueva filosofía de vida incluso, porque lo que interviene son esas luchas, son esos conflictos, es el a veces no haber puesto esas prioridades, porque es un poco también en el aspecto de no haber escogido bien esas batallas, quizá también en ese desgaste que yo he sentido y es estar esforzándoos muchísimo, quizá por querer convencer a otros de vuestra situación o de vuestro punto de vista. Y al final no es que no tienes que decir lo que piensas, pero no desgastarte tanto queriendo convencer a los demás de que puedan ver la realidad o determinadas situaciones como tú las ves. Simplemente comprendiéndolo tú es más que suficiente. Es como no había necesidad de quizá tanto desgaste para convencer a otros de que tú llevabas la razón o de que esa era tu verdad, porque puede que cada uno tengamos una verdad totalmente diferente. Hacia lo que te estás dirigiendo, siento con el caballero de copas esas que se puedan ver manifestados tus sueños con una mayor fluidez, a que ahora la misma situación te enseñe a fluir en esos procesos en los que puedan aparecer situaciones de mayor rivalidad o de oposición a lo que tú puedas estar pensando, o en esas hostilidades o ambientes más tensos. Es como ahora sí fluir, conectar con tu corazón y decir, pues esto no me compensa, porque si entrar en esa lucha o en ese querer convencer al otro de mi verdad o de mi posición o mi postura o mi enfoque con respecto a una situación tiene que hacer que yo quede totalmente desequilibrado tanto a nivel mental como a nivel emocional, no me compensa. Es actuar de una forma sabia en esa comunión y alineación con ese tu sentir, con esas tus emociones, en ese fluir y soltar, y que pues cada uno se haga cargo de sus emociones o de su punto de vista o de su enfoque. Es que todo es totalmente apto.
Es como, bueno, cada uno en función de sus circunstancias y de incluso su propio proceso evolutivo, pues tendrá un enfoque diferente con respecto a una misma situación. Lo importante es que yo siento este aspecto de que ha habido un desgaste muy grande queriendo hacer ver quizá o que los demás comprendieran esa nueva conciencia que a lo mejor tú estabas cogiendo con respecto a la vida o al momento de tu vida, y el hecho de sentirte a lo mejor como incomprendido por parte de otras personas es lo que ha podido generar ese conflicto contigo y con otros, al punto de que te hayas desgastado muchísimo y hayas perdido hasta incluso la misma fe y esperanza por la misma vida, Acuario. Es que fíjate hasta qué punto es importante ver qué supone una victoria o una derrota para una persona en realidad. Te hablan de fe y te dicen, ábrete a todas las posibilidades, a todas las oportunidades. Abandona las ideas preconcebidas, ese aspecto de dar por hecho que todo tiene que ser de una determinada manera o que todos tenemos que pensar igual. En ese cambio de actitud y cambio de pensamiento es lo que te va a favorecer. En este aspecto de fluir y salir de esos condicionamientos o la forma antigua que te llevaba a esas hostilidades, a esas luchas de poder y a ese aspecto de pérdida de energía y de poder para ti también. No tienes nada que temer, estás rodeado de amor permanentemente. Comienza por creer en ti mismo y en tu intuición. Se te presentarán maravillosas oportunidades en cuanto demuestres algo de flexibilidad y dejes abierto tu corazón y tu espíritu. Ten fe en ti mismo, todo es posible. Por eso te diriges hacia este caballero de copas que nos habla de ese fluir con tus emociones y de ese confiar también en la misma vida y en ti mismo, Acuario. Esta ha sido vuestra lectura para este mes de septiembre. Muchísimas gracias, Acuario, y hasta la próxima.